candidato, analista y una persona pues bastante reconocida y controvertida por sus opiniones. Las últimas, por ejemplo, en donde pronosticó la victoria electoral que hoy celebra Abelardo de la Espriella. ¿Se ratificó en algo o en mucho el panorama previo a elecciones que presentó usted este fin de semana antes del proceso electoral de este 21 de junio? Lenin, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos de Casanare y de Colombia que nos están viendo en este momento. Efectivamente, yo di 5 causas por las cuales Abelardo de la Espriella iba a ser presidente y fíjese que fue al dedillo, las 5 causas totalmente ciertas y la quinta fue yo creo que la más importante y es haber indicado que todo ese poder del Estado que se estaba moviendo a través de Gustavo Petro, de los ministros, de los directores que salieron para poder hacer campaña, terminaron siendo o terminaron faltándoles tiempo. El problema fue de tiempo. Yo creo que hubieran pasado otros 15 días y muy seguramente hubieran alcanzado a Abelardo de la Espriella. No tuvieron tiempo y eso les pasa porque se confiaron. Y hay que decir, mire, aquí hay que hacer un llamado de atención también para la gente del pacto histórico. Ellos se creían ganadores en primera vuelta, se confiaron, el gobierno muy prepotente, los candidatos, los líderes regionales muy prepotentes, ya ganamos, esto aquí no hay nada. Y cuando llega Belardo de la Espriella, lo que pasa es lo siguiente, que lo supera en la primera vuelta, una cosa que no se creía, no lo veíamos posible muchos, y los cogió por sorpresa. Y estos 20 días o 21 días que tenían para poder modificar su estrategia, perdieron la primera semana organizando la estrategia y no les quedó tiempo para poder superar. Ahora Abelardo hizo unas denuncias importantes, tema de compra de votos, y eso también frenó a algunos líderes importantes a nivel nacional, gobernadores, inclusive mencionó al gobernador de nuestro vecino departamento de Boyacá. Y al cual ya la Procuraduría le abrió al menos una indagación preliminar por esa supuesta conducta, ¿no? Sí, y él tuvo que frenarse esos últimos días y es un tema que frenó a muchos líderes a nivel nacional, no solamente por la presión que él ejerció, que me pareció una jugada inteligente, por decirlo así, presionar para que no se movieran, sino porque también involucró a otro gobierno a decir, oiga, mire, pilas que ustedes no los estoy mirando solamente yo, hay otro gobierno que los está mirando y que es el de los Estados Unidos. Entonces generó una zozobra, generó, y mucha gente que estaba en ese tema auspiciando, hablando con alcaldes, con otros conglomerados sociales, se frenaron. Y Abelardo de la Espriella es presidente, como yo lo indiqué por las causales que yo indiqué. Lenin, ¿usted cree que además de eso la permanente interferencia del presidente Petro en la campaña resultó más dañina que beneficiosa? Pues yo no lo diría, lo que pasa es que la campaña de Iván Cepeda era Gustavo Petro, porque si miramos los logros de Iván Cepeda, pues eran muy pocos, para no decir que mínimos, entonces la verdad la gente estaba votando era por Petro en cabeza de su candidato Iván Cepeda, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generó lo que no había generado anteriormente ningún presidente, es la intervención en política. Normalmente hacen una intervención pequeña, mueven algunas cosas, pero este gobierno hizo una intervención total. O sea, en presupuesto, sacó contratos, alocuciones, voten por la vida, lo hizo el ministro del Interior. O sea, una interferencia directa en la campaña y eso tampoco le gustó, no a los sectores de derecha ni izquierda, a los sectores de centro que no habían tomado la decisión. Porque en últimas, quien termina poniendo esos boticos son esos sectores de centro que dijeron vámonos para allá y lograron ganar la presidencia precisamente o se logró ganar la presidencia en cabeza de Abelardo del Espíritu. Frente a los resultados de esta segunda vuelta, luego de lo que fueron las votaciones del pasado 31 de mayo, ¿usted cómo mide las matemáticas electorales? ¿Sí se dio ese traslado de votos, por ejemplo, de las campañas perdedoras hacia las otras dos propuestas, de lo que fueron las adhesiones o los apoyos que anunció en su momento Fajardo, Claudia López hacia la campaña progresista y la misma tendencia de apoyo que se dio entre el Centro Democrático y la campaña de Abelardo? ¿Eso sí realmente se reflejó en en la votación que se dio en el pasado 21 de junio? Sí, yo creo que se refleja inclusive de manera muy clara. Fíjate que Abelardo gana con el 53, casi 54%, y tenía casi el 7% Paloma. Y todo el sector de Paloma y los independientes se van a apoyar a Abelardo de la Espriella. ¿Y con cuánto gana? Con el 50 punto algo. O sea, estamos
muy cercanos a lo que se estaba mirando en la estadística. Y la sumatoria de los otros candidatos también llega a la campaña de Iván Cepeda, en eso Fajardo y Claudia López, pero también hay que decirlo, miren, y sin ánimo de causar polémica, sin ánimo de causar dolor en los seguidores de Iván Cepeda, es que también hubo un voto que lo llaman voto fusil, o sea, hubo presión de grupos armados para votar. Y eso le costó la vida a un general de la República. O sea, eso no lo estoy inventando yo. Un general que denunció la carnetización de grupos armados para que votaran precisamente por el candidato Iván Cepeda, terminó siendo destituido por parte del presidente de la República cuando hace esa manifestación y cuando era un deber funcional de ese militar indicar lo que estaba pasando en territorio. O sea que sí hubo unas presiones, sí, hay que advertirlo, o sea, tampoco nos llamemos a mentiras entre nosotros mismos. Ahora, lo que sí hay que advertir es que ya ganó Abelardo de la Espriella. Yo no veo modificación y veo que Iván Cepeda dijo una mentira dentro de su pronunciamiento, y es que iban a impugnar 33.000 mesas. No sé si usted lo escuchó. Y eso es mentiras, porque la impugnación de mesas se hace en el momento del conteo de los votos por parte de los testigos electorales. Ahí es cuando el testigo electoral vio una enmendadura, un tachón, hicieron un logo mal, no colocaron las firmas, había un problema de sumas, o sea, de un tema aritmético. No, y ahí era cuando los testigos electorales tenían que ir para que eso se fueran a las locales y a las departamentales para que fueran revisadas. Pero la primera impugnación, la que se tenía que hacer en el momento. No se hizo. Y en este momento se indica por parte de las entidades que hay más o menos unas 9.000 mesas, entre 8.000 a 9.000 mesas, casi 10.000, pongámosle, que sí van a ser revisadas. Y entre esas mesas, no solamente las que impugnó de la Espriella, discúlpame, Iván Cepeda, sino las que impugnó también el grupo de la Espriella, o sea, de Iván Cepeda y de la Espriella. O sea, esas mesas se van a revisar. Yo lo que veo es que aquí va a haber una modificación máxima de unos 20.000 votos. Vamos a ser exagerados, 30.000 votos. Pero nada que ponga en riesgo la victoria de la Espriella que se proclamó en este preconteo. Cuando hablamos de 30.000 votos, estamos hablando de un porcentaje aproximadamente de un 0.2%. La diferencia en este momento es 0.9%, casi el punto completo porque es 9.7, 0.97. Entonces no hay posibilidad alguna. A mí me parece que esta es una estrategia, otra nueva estrategia del gobierno nacional, decir, oiga, perdimos, pero porque nos robaron. Esa es la estrategia. Pero aquí ya se vio para la vuelta inmediatamente anterior, la primera vuelta, que la diferencia fue de 12.000 votos subiéndole a Iván Cepeda y de 5.000 para Abelardo de la Espriella. O sea que en realidad la diferencia estaba en los 7.000 votos. 7.000 votos. Ahora, usted fíjese, 7.000 votos frente a 248.000 votos, pues no va a haber, por eso le digo, digamos que va a aumentar eso a 30.000 votos, 3 punticos, 2 punticos y medio. No va a haber cambio, ya el presidente se llama Abelardo de la Espriella, y lo que hay que hacer es un llamado, Claudia y Martín, y es el siguiente. Ya ganó Abelardo de la Espriella y él fue claro en el tema en su alocución ya presidencial, podríamos decirlo. Y es que el presidente encarna la unidad nacional. Y eso es un tema que hay que dejarlo claro, y lo dijo él, la unidad nacional. No podemos seguir nosotros en las casas, aquí en los barrios, en las calles y en las veredas, en las fincas, maltratándonos entre los vecinos, entre los amigos, entre la misma familia, porque no vamos a llegar a ningún lado con ese nivel de resentimiento y odio. Y estoy hablando no para una parte, sino para todos. No podemos, los que ganamos, no podemos ni apabullar ni maltratar al vencido, ni el vencido en ese rencor tratar de humillar o desprestigiar que ganó o los que ganaron. Entonces yo creo que hay que llamar a la razón, llamar a la inteligencia y no destruir las calles, no destruir las familias, no destruir las amistades. Parece que le estuviera hablando a algunos seguidores que están conectados a esta hora que dice Lenin es un camaleón, ha estado de partido en partido, pues siempre tratando de quedarse en las campañas ganadoras. ¿Qué decirle a ellos? No, pues nosotros nos montamos aquí antes de que ganara. Eso sí, téngalo claro. Pues inclusive indiqué con un video por qué iba a ganar Abelardo de la Espriella. Aquí no se trata de camaleones. Lo que pasa es que hay personas que entienden que una corriente política o ideológica es lo único que hay en la vida. Entonces se meten a la izquierda y creen que eso es lo único que existe. No piensan en algo superior. Nosotros sí creemos en algo superior.
ni en la derecha ni en la izquierda, que existen sí, pero creemos en algo superior y es algo que me gustó de Abelardo de la Espriella. Hay cosas que no me gustan, y tengo que ser claro, no me gusta que ha hecho, por ejemplo, lo de Franklin. Sí, pero me gusta, por ejemplo, lo del tema de los valores fundacionales de Colombia. Hay unos valores fundacionales del Estado colombiano y eso está por encima de la derecha y por encima de la izquierda. Yo soy amigo, mire, yo tengo muchísimos amigos en la izquierda. Está Fernando, está Nay, que hizo un trabajo muy importante allá. Están otros amigos, muchísimos. Y no por eso voy a ir a coger a Fernando, a Carlos Fernando, o a Nay, o a Jairo Palacios, que es amigo de nosotros. Desgraciado, o dejarle hablar. No, de ninguna manera. Siguen siendo amigos. Seguimos siendo conocidos. Inclusive ya he hablado con la mayoría de ellos. Entonces, no se trata de que uno cambia o no cambia. Uno toma la decisión porque uno es libre en la democracia de votar por el que quiera, sin derecha y sin izquierda. ¿Se puede decir que este triunfo de Abelardo de la Espriella es como también un homenaje a los abogados en el país hoy en su día? Sí, y yo le voy a decir, a mí me quedaba muy mal siendo abogado y respetando las leyes, la Constitución, ir a no votarle a un tipo también que respeta la Constitución, que ha dicho, inclusive en la locución dijo que iba a respetar la Constitución y que está hablando de valores fundacionales. Yo le ayudé en primera vuelta a Paloma y el grupo de Paloma dijo, si no gana Abelardo, si no gana Paloma en la vuelta, pues nos vamos para donde Abelardo, pero esa es la decisión que se tomó. Aquí hay que aceptar cuando uno gana y cuando pierde. Y uno acepta, por ejemplo, cuando perdimos contra Marco Tulio, perdimos. ¿Qué más vamos a hacer? Pues perdimos. Pero ¿Ya? Lenin, ¿usted sí cree posible que en este país se abra esa opción de hacernos pasito, como se diría coloquialmente, de irnos por las buenas, cuando sin duda, si Abelardo de la Espriella definitivamente va a ser el presidente de este país luego de la ratificación Sí. de los escrutinios, pues también es incuestionable que Iván Cepeda va a ser el jefe de la oposición, porque él asumiría su curul de oposición con su fórmula en la Cámara de Representantes y ellos han dicho a la oposición que está supremamente consolidada con mayorías en el Congreso de la República y además la vamos a hacer valer porque vamos a defender todas las propuestas de reforma social que se han obtenido hasta el momento. Entonces, tampoco es que los tambores de guerra hayan dejado de sonar al término de lo que ha sido esta primera batalla. Esta es una guerra que promete mucho hacia el futuro. Bueno, esto es como en todas las democracias. En todas las democracias hay unos vencidos y hay otros que vencieron. En el caso en concreto hay que advertir una cosa, y es que efectivamente en el Congreso se generan unas mayorías, y esas mayorías pues van a estar del lado del gobierno, como siempre ha pasado. Así como cuando Petro llegó tuvo mayorías durante los primeros 2 años y medio, pues van a haber unas mayorías en este momento para Abelardo de la Espriella, y teniendo en cuenta que las mayorías no están con el pacto. El pacto sacó unos senadores, unos representantes a la Cámara, pero siguen siendo una minoría. Se le sumará el Partido Verde. Sí, señor, siguen siendo minorías. Ellos no tienen más del 50% en el Congreso. Sumándolos del Partido Verde, y yo creo que el Partido Verde tampoco se va a ir todo para allá, como se ha demostrado con JP, con Catherine Miranda. Juinados sí se... ¿Cuál va a ser la participación de Diego García que no se vio en estas elecciones? No, pero fíjate que yo creo una cosa, que Diego va a hacer una cosa que se llama el voto inteligente, y es una cosa que yo se lo he trasladado. ¿Voto inteligente o voto acomodado? No, voto inteligente es que uno vota lo que ve que uno está bien y vota mal, o sea, vota positivo que le y conviene. vota mal. O lo que le conviene. No, yo creo Lo que le que, mandan. no, yo creo, mire, yo sigo pensando, yo no voté por Diego, pero no le voy a dejar de hablar porque es del pueblo, es amigo, hicimos algunas luchas sociales juntos y no le voy a dejar de hablar. Yo le voté a Arledis, ustedes saben que mi voto fue público por Arledis, una niña, inclusive está muy bonita con su esposo, toda esa vaina. Pero Diego tiene que utilizar una cosa que se llama el voto inteligente. Si un proyecto está mal y va en contra del pueblo, pues no lo apoye. Pero si el proyecto favorece al pueblo, reorganiza la institucionalidad, modifica cosas para bien, pues tiene que apoyarlo. Mal haría uno decir no porque no. O sea, uno tiene que utilizar un voto inteligente y me parece que Diego es un tipo demasiado pilo, es un profesional, es un pelado nuevo y no se va a poner a cazar peleas donde no las debe cazar. O sea, debe estudiar los proyectos, como sé que es muy estudioso él, y va a votar bien. Y yo también le mando inclusive un saludo a Lirio. ¿En qué sentido? En que ya ganaron. Alirio es uno de los ganadores de las elecciones, eso es indudable, es la Hay única. quienes dicen que incluso había hecho muchos acuerdos con Abelardo de la Espriella desde que iba a empezar su candidatura a la recolección de las firmas. Pero es que son amigos. Pues acuérdese que Abelardo incluso buscó a Lirio para que fuera su fórmula vicepresidencial hace ya varios meses. Entonces, claro que ahí existe
una relación bastante cercana. Sí, son amigos. Y les voy a dar una razón por la cual va a haber una relación muy unida, un contacto muy unido con Alirio. Porque es credencial. Y ahorita lo que necesita el señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella, como lo necesitó Petro con Hugo Archila, son los votos. Y uno trabaja es con los amigos. Es imposible que siendo el único senador de la media Colombia, pues no llegue a donde su amigo a decirle, oiga, venga, ayúdeme a liderar este tema. Es uno de los grandes electores, o sea, no se puede discutir eso. Yo inclusive creo que va a tener un papel fundamental, sobre todo en el Plan Nacional de Desarrollo, para que den unas obras para Casanare, y yo espero... Para la región, porque él es el único representante congresional de la Amazorinoquía. Sí, me interesa mucho también ahora que va por Receptor Chámez a Sirací, Páez, Bermeo, esa está en derrumbe ahorita, está en derrumbe y es una obra que ellos han venido adelantando por Chámez a toda la pavimentación hasta el río. Entonces me parece importante que sigan con estos proyectos regionales, como usted lo dice bien, Martín, pero va a haber un oído. ¿Qué es lo importante, Martín y Claudia? Pilas con esto. Alguien que está de la mano con el presidente. Y a mí me parece importante hasta para Zorro. Indudablemente. Hay unos proyectos que ya se están quedan caminando para la gobernación de Casanare. Y es importante que el senador se siente con el gobernador y ayude a apalancar esos proyectos. Que no se vayan a ir para atrás. Indudable es que no le frenen, que no le paren los proyectos, teniendo en cuenta que son vertientes políticas distintas. El gobernador está para trabajar por todos, pero el senador también. Y me parece muy importante que Arledis, el senador, y Diego García, hagan un equipo de trabajo. Es que nosotros no votamos en Casanare para que ellos se agarren a plan de machete allá o se agarren a cocotazos. Nosotros votamos es para que vayan y protejan los recursos, para que vayan y trabajen en comunidad para bajar recursos para la región. Y yo creo que Diego tiene claro eso. Inclusive estaba hablando con uno de los coordinadores de Diego ahorita del pacto histórico. Les dije, hermano, y la posición de ellos es esa. Trabajar inteligentemente. Y van a hacer oposición, claro, van a hacer oposición, pero una oposición inteligente. Lenin, ¿qué lectura le da a usted si bien Iván Cepeda o el gobierno o los progresistas perdieron esta batalla hacia la presidencia de la República? ¿Se podría decir que son ganadores también frente a ese gran electorado que los apoyó? Lo que pasa es que esa es una tendencia que viene creciendo, pero no es la tendencia solamente porque usted sabe que el Partido Verde a veces va para un lado, va para el otro, se declaran independientes, entonces, pero básicamente puede ser, pero ellos tienen una tendencia de movilidad dentro de los sectores de la derecha y la izquierda. Y más ahora que tienen centro derecha, dicen ellos. Es que la centro derecha siempre ha existido. Pero con el Partido Verde. Hay del Partido Verde. Entonces, yo no veo discusión en eso. A mí me parece importante es que se pueda trabajar por el departamento, Martín, y hay unas cosas fundamentales que toca sentar a discutir entre los congresistas, o sea, Arledis, Alirio Barrera como cabeza de Senado de la Orinoquía y Diego. Se tienen que sentar a discutir unos proyectos estratégicos, no solamente con el gobernador, sino con los alcaldes. Y eso va a ser una tarea de articulación que Alirio tiene que hacer con un buen grupo de trabajo. Este tema de lo que tiene que ser en cuanto a la gestión conjunta de proyectos, pues es una de las caras de la realidad política que se abre ahora. Pero hay otra, y ya que usted lo aterrizó en el plano regional, que tiene que ver con las expectativas, con los apetitos y con los intereses de mucha gente hacia el futuro, tanto en la orilla de las campañas del progresismo como en la orilla de esta nueva generación o de esta nueva expresión política regional de la derecha, si la pudiéramos llamar así, ahora alrededor de Abelardo de la Espriella. ¿Eso qué tanto puede influir estos resultados presidenciales en torno a la disputa y a la definición de avales y de candidaturas rumbo al año entrante, donde vamos a medir fuerzas para gobernación, para alcaldías, para consejos municipales y para asamblea departamental? Bueno, yo siempre he revisado el tema de las elecciones y es muy importante advertir que aquí ya terminaron las elecciones. Las próximas elecciones regionales, donde se van a discutir ediles, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, es otro juego de póker distinto. Lo que pasa es que aquí hay unas tendencias y uno dirá, no, es que nosotros ganamos las presidenciales, queremos más espacio o queremos tener más posibilidades dentro de las elecciones. Pero aquí es otro naipe distinto, aquí es otro juego de cartas distinto. O sea, aquí nadie tiene ganado nada. Aquí lo que me parece que tienen que nacer, de aquí nacen es una serie de acuerdos, de diálogos. ¿Entre quiénes? Entre los distintos, porque uno no construye una casa
con los míos, o sea, en la misma casa con mi esposa, no, a mí me toca contratar un maestro, me toca, o sea, entre distintos, y esta construcción política del departamento de Casanare tiene que llegar a esos acuerdos. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, yo ya hablé con Jairo Palacios, me dice, Lenicito, voy a ser candidato al consejo, y yo, hágale hermano, usted es un buen líder, sí, usted es un tipo que ya ha estado ahí, por lo menos está permanentemente en el tiempo viendo un tema, pero uno ve a gente que también ha hecho un trabajo, hay gente que no ha hecho trabajo y no se puede montar sobre la expectativa que ya ganamos, entonces yo también quiero. No, esto es un tema también, en las regionales se mide mucho el voto a voto y la lucha que se ha hecho por cada candidato en ese sector. Entonces, eso no es tan fácil de venir a decir, yo me lanzo. Lo que yo recomiendo es lo siguiente, véanse el mundial tranquilos, no se preocupen, no se pongan a hacer cábalas ya, terminen de ver los partidos, esperemos que Colombia llegue a las semifinales. No se pongan a amarrar el caballo cuando no lo han comprado. No le compren sillas si usted no sabe qué tamaño, si va a comprar es un burro. O sea, fresco, relájense que todavía queda tiempo. Es la hora de empezar diálogos entre los pares, buscar acuerdos, buscar consensos. Y me parece que esa va a ser la estrategia más importante. No salir a matarse a hacer campaña, por mostrar el nombre, sino que me parece que aquí toca construir es un consenso para sacar, por ejemplo, una Yopal distinta. A Yopal toca reformarla completamente. Toca recuperar la empresa de acueducto alcantarillado de Yopal. Toca recuperar Capresoca. O sea, tenemos una serie de tareas en el departamento que yo creo que lo que primero que tenemos que construir es una idea clara para dónde vamos. Y sobre esa idea, todos empecemos a trabajar. Lenin, hay quienes dicen que vieron muy de cerca a Felipe Becerra de los liderazgos y toda la organización de Pacto Histórico con su cercanía con el gobernador, con Diego García, pero que también hay quienes ya ayer llegaron de su familia a la campaña, a la celebración de Abelardo de la Espriella. ¿Cómo queda realmente Felipe Becerra en esa contienda ahora para las regionales frente a su apoyo? Y también cómo queda ahora que dicen que Marús también iría a candidato a la alcaldía de Yopal y también quizás de pronto buscando el apoyo de Abelardo de la Espriella porque ya ha apoyado a algunos candidatos de allí. No, pues de esto último sería el colmo que Marús llegara a hacer campaña a la alcaldía, hombre. Uno cometiendo delitos todos los días de urbanizador ilegal, captación masiva de dineros, no sabemos cómo está el tema de impuestos. Sé que hay varios delitos que se han estado cometiendo. Pues llegar a decir, oiga, venga, que yo les voy a organizar el municipio siendo un urbanizador ilegal. Yo soy amigo de Mario. O sea, yo voy a llegar a organizar lo que yo mismo. Sí, yo no voy a... Sí, y sobre todo porque crearon una expectativa en el pueblo. Yo soy amigo de Mario y con el mayor de los respetos yo entiendo su posición. A veces la gente tiene que luchársela y ganarse, hacer proyectos y tiene que lucharse la vida. Pero aquí es una cosa, un proyecto para sobrevivir y otra cosa es enriquecerse a base de unos proyectos ilegales. Y yo no estoy diciendo algo distinto que ha dicho el tribunal. Hay una serie de urbanizadores ilegales donde está el señor Mario. O sea, yo no entiendo eso. A mí me parecería un exabrupto que llegara, por ejemplo, la campaña de este señor, de Abelardo de la Espriella a apoyar personas que están en el ejercicio cometiendo delitos de manera concomitante en el tiempo, o sea, de manera sucesiva. Yo no podría entender eso. Ahora, el tema de Felipe, a mí me parece que Felipe, yo no pueden decir que lo vieron haciendo campaña, es más, yo acabé de hablar con Felipe, tiene un problema familiar con su papito. Ustedes no saben si él estuvo hospitalizado en Cali, llegó de Cali hace poquito, tuvo que renunciar al consejo, inclusive no necesitaba ni siquiera renunciar al consejo. Pero por el tema familiar que tiene, el acompañamiento a su papá, todos sabemos cómo es Felipe acá. El que no conozca a Felipe en Yopal no es de Yopal. Todos lo conocemos desde pelado, y él es un pelado que siempre ha estado al cuidado de sus papás como su hermano. O sea, y el tema familiar de ellos es muy complicado en este momento. Yo lo que le dije a Felipe es, hermano, mire, usted quédese ahí. No, pero es que yo tenía como ganas, le dije, hermano, quédese ahí quietecito. Usted está con su papá, usted está con preocupaciones y no le queda bien salir a hacer campaña cuando usted tiene su familia, a su papito enfermo. Entonces yo creo que él está bien ahí donde está. Aquí la lucha regional es distinta a la nacional. Ya se escogió el presidente. Ahora lo que necesitamos saber es quiénes van a ser los candidatos. Ya sabemos que Felipe va a ser candidato. Y en este momento es el candidato. Ahora vamos a mirar la candidatura a Marús. Yo personalmente sí lo voy a pedir a la fiscalía que nos esclarezca
algunas actividades que está haciendo Mario. Hombre, Mario, yo lo entiendo, usted es un tipo que llegó hace pocos años aquí a Casanare, pero pues hermanos, está en actividad ilícita. Yo no podría quedarme callado frente a lo que se está haciendo por parte de Mario y me tocaría pedirle a la fiscalía. Es más, gracias a esa advertencia, hoy mismo o mañana voy a presentarle un requerimiento a la fiscalía para que me indique cuántos procesos penales tiene, o al tribunal que nos indique qué está pasando, porque es que uno no puede pasar de urbanizador ilegal a candidato a la alcaldía y a poner plata en todas las fiestas como se está haciendo. Y yo entiendo que hay muchas personas que hayan comprado lotes. Ya los compraron. Y esa es una responsabilidad que también tiene que asumir el municipio. Unas garantías frente a esos derechos del patrimonio de cada ciudadano. Y vamos a estar muy prestos a trabajar. Tocará trabajar para mirar cómo se le legalizan esos proyectos a estas personas que se enriquecieron a costilla de proyectos ilegales. Pero a los urbanizadores, a los que cometieron esa clase de delitos, no podemos premiarlos. Es que aquí ha pasado, mire, aquí hubo un diputado del Partido Liberal que un proyecto ilegal cayó. Aquí hubo unos candidatos al consejo y unos concejales y no pasó nada. O sea, no podemos seguir en este tema en Yopal y con un desorden urbanístico, porque yo soy urbanizador, entonces yo soy el que más plata tengo, el que más plata entrego para las rifas, el que más regalo entrego para algunos medios, algunas cosas así. Esto no puede seguir así. O sea, esto hay que ponerle seriedad. Y si Yopal quiere crecer decentemente, le invito a todos los casanareños y a todos los yopaleños para que crezcan decentemente, pero yo no puedo vivir vivir concomitantemente, vivir pegado o auspiciado por personas que están cometiendo delitos. Y en este caso, pues yo sí le voy a pedir, y Mario, yo sí le pido a usted, con el mayor de los respetos, de manera directa, porque así soy yo. Hermano, por favor, usted tiene una actividad ilícita. No lo digo yo, ya lo ha dicho el tribunal, lo ha nombrado usted en algunos procesos de urbanización ilegal. Por favor, no se meta a las elecciones, hermano, porque vamos a solicitarle a la fiscalía que revise o qué está pasando, porque es que los delitos no han prescrito, pilas, porque son de tracto sucesivo. O sea, se sigue dando en la medida en que usted sigue teniendo proyectos ilegales. O sea, es hasta la última actuación. Y si usted quiere venir a hacerlo, como cualquier otro urbanizador que quiera meterse ilegal a esta campaña, vamos a decirlo. O si vemos que hay un tipo, un violador, o si vemos, vamos a hacerlo. Y yo creo que amerita de pronto, inclusive con los medios de comunicación, un debate público. Hagamos un debate. ¿De dónde sacó las licencias? ¿Cómo es que ha venido trabajando con Marco Tulio para hacer los procesos y la alcaldía no dice nada? Nosotros llevamos años esperando a que Mario, el señor que es de Marus, nos dé una entrevista sobre que nos muestre las licencias desde el inicio, porque Claro. pues siempre ese fue simplemente el inconveniente de haber hecho una nota de una denuncia ciudadana que manifestaba que no tenía licencias, y eso se comprobó por parte del Tribunal Administrativo Claro, es que- y de la misma alcaldía de Yopal a través de una tutela. Claudia, no lo digo yo, es que ya el tribunal lo dijo. Y a mí sí me disgusta, inclusive que estén diciendo, inclusive me disgustó que haya apoyado candidatos de la universidad. Un tipo que está urbanizando y se ponga a gestionar cosas para los... No, es que nosotros a través de eso es que terminamos permitiendo que la ilegalidad llegue a nuestras casas. Es como si mi hija llega hoy en día con un color de un compañerito y yo, ay, mi amor, tan linda, el otro día llega con la maleta. O sea, yo tengo que decirle a mi hijo, se está cometiendo las cosas y me toca en la manito, quieta, eso no se coge, lo que no es de uno no se coge. Y en este sentido me parece que Mario tiene que pensarlo, y si sigue con esta posición, nosotros vamos a hacer la solicitud a la Fiscalía, y toca hacerlo, y vamos a hacer la solicitud a la Procuraduría para que siga, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, inclusive si toca a nivel nacional con la Oficina Anticorrupción, porque no podemos permitir que a través de la ilegalidad terminen legalizando esos recursos para campañas políticas. Ah, no, ahora nos tocó trabajar pues, con los bandidos, entonces, eso es lo que nos están llamando, no podemos. Y la campaña de Abelardo del Espriella es lo que ha atacado de manera directa. Aquí no se puede tener un contubernio, una unión con el sistema delictivo que se ha dado hasta el momento. Y no creo que vaya a pasar. Y si pasa, pues nos tocará dar garrote dentro del momento, pero sí vamos a hacer la solicitud, Claudia, desde mañana mismo para ver qué está pasando.